Bueno, estamos en una nueva clase y continuamos con los contenidos de geometría, segunda clase de geometría, ¿ya? La clase pasada, solamente para hacer un poquitito de recuerdo, esperen, antes de partir, lo de siempre. ¿Estoy compartiendo y rayando la diapositiva? Sí, profe. Muchas gracias. Voy a alejarme un poquito porque... Ahí, ya. ¿Qué estuvimos viendo? Esta es la diapo número 19. Estuvimos viendo la clase anterior. Estuvimos viendo los ángulos, ¿cierto? Cómo se definían, qué tipos de ángulos hay. Ahí está el ángulo agudo, recto, obtuso, extendido, completo. Recordamos también que cuando dos ángulos suman 90 grados se dicen suplementarios. Si te preguntan el suplemento de algo, significa que te están preguntando cuánto le falta a este ángulo para llegar a 90 grados. Y complementarios, son complementarios, perdón, me confundí. Complementarios suman 90, suplementarios son aquellos ángulos que suman 180. ¿Ya? Me preguntan, el suplemento de 30 va a ser 150, ¿cierto? Porque con eso suman 180. O si te pregunto el complemento de 35 sería 55, ¿cierto? Ya que esos dos son los que suman 90. Bien, bueno, estuvimos resolviendo algunas preguntas, ¿cierto? Sobre esto. Y estuvimos viendo también los ángulos opuestos por el vértice, que son iguales, ¿cierto? Los que están a un lado y al lado opuesto. Y estos ángulos entre paralelas que yo les decía que si ustedes te daban la medida de uno solamente de estos ángulos, por ejemplo, te dan la medida de este, tú podías sacar el de acá al frente, el de acá al lado, el de acá al lado, y aquí eso va a ser igual al de acá, al de acá, al de acá, al de acá. Entonces, con una medida, tú puedes sacar las 8 medidas de ángulos que están aquí dispuestas, ¿ya? ¿Qué característica tiene que darse para yo poder tener estos ángulos iguales? Tener dos rectas paralelas que son atravesadas por una transversal, ¿ya? Estuvimos resolviendo algunos ejercicios de eso y eso fue lo último que hicimos en la clase pasada, ¿ya? El día de hoy partimos con esto, polígonos, ¿ya? Vamos a ver algunos polígonos, características y quiero adelantarme un poquitito, solo voy a echar una mirada. Elementos de los polígonos, ¿cierto? Algunas definiciones. Ah, ok. ¿Cuánto suman los ángulos interiores? Es una pregunta interesante. Y, mm, ¿qué más podemos sacar acá? Ah, no, eso. Después, obviamente, pasamos a otro tema si es que alcanzamos. Ya, ya. Diapo número 19. Entonces, polígono. ¿Qué es un polígono, primero que todo? Ya morí. No, no muera, Antonella, no muera, no muera. Un polígono es toda figura plana, cerrada y limitada por un número finito de lados rectos, ¿ya? De acuerdo al número de lados, los polígonos se clasifican en, ¿ya? Tenemos triángulo, es una figura que tiene 3 lados y también 3 ángulos internos. Cuadrilátero es un polígono de 4 lados. Cuadriláteros, bueno, esto está como definido así, ¿ah? Como que ahí sale el nombre y al lado sale lo que es, ¿ya? Está medio rara esta tipo, no me gusta cómo está distribuida esta información, ¿ya? Pero está así. Cuadriláteros, tenemos 4 cuadriláteros, no, son más. Tenemos como cuadriláteros el cuadrado, ¿cierto? ¿Qué otro cuadrilátero tenemos? ¿Qué otras figuras geométricas conocen de 4 lados? A ver, mencióname alguna. ¿Qué otra figura tiene 4 lados? ¿Perdón? Rombo. El rombo, bien. El rombo. ¿Alguna otra? A ver, aquí me escribieron una, parece. Rectángulo, bien, el rectángulo también es un cuadrilátero. Rectángulo. Tenemos el romboide, romboide y también el trapecio. El trapecio también es un cuadrilátero. Trapecio. Ya, son hartos entonces, ¿ok? Tipos de cuadriláteros. Pentágonos son aquellas figuras que tienen 5 lados, ¿ok? Y hexágono son polígonos de 6 lados. Después tenemos heptágono, que tiene 7, octágono, tiene 8, nonágono o eniágono, los dos se reciben para el que tiene 9 lados, decágono, el que tiene 10 y ya de ahí para adelante no me sé los nombres, la verdad, ya no los sé de memoria, tendría que buscarlo. Bien, entonces esas son las figuras, las podemos clasificar según la cantidad de lados y de ángulos internos que tengan. Esa es la clasificación, triángulo, cuadrilátero, pentágono, hexágono, heptágono y así, ¿ok? Bueno.
una definición primera, ¿cierto? Los lados son los segmentos que al unirse forman el polígono, ¿cierto? Si yo junto la esquina una figura con otra esquina, tengo un lado, ¿ok? Tengo un lado. Vértice son los puntos de intersección entre dos lados consecutivos de un polígono. Son las esquinas. Las esquinas de cualquier figura geométrica son sus vértices. Así se llaman. Vértices y lados son los segmentos rectos, pequeños, ¿cierto? Que está entre dos vértices. Bien. ¿Qué otro concepto tenemos? Diagonales son los segmentos que unen dos vértices no consecutivos. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, para un pentágono, por ejemplo, este es un pentágono. Este de acá no es diagonal porque junta dos vértices que son consecutivos, ¿ya? Este vértice con el de acá son consecutivos. Entonces, si uno este de acá con el de acá, eso sí va a corresponder a una diagonal. Ahí, otra diagonal puede ser esta, otra diagonal puede ser esta, otra diagonal de la figura puede ser esta, otra diagonal puede ser esta. Dentro de la figura tenemos varias diagonales, ¿ya? Pregunta, ¿el triángulo puede tener diagonales o no puede tener diagonales? Si yo dibujo un triángulo, ¿podré dibujar dentro de él diagonales o no? ¿Puedo juntar este vértice con uno no consecutivo? ¿Es posible eso? No, ¿cierto? No puedo, no me dan la cantidad de esquinas para sacar, ¿cómo se llama? Diagonales, ¿ya? Porque aquí, si me salto el de acá arriba, debería juntarme con este, pero estos dos igual son consecutivos, así que no se puede. Desde cuadriláteros en adelante ya puedo generar diagonales, ¿cierto? Triángulo no una figura que no tiene diagonales, ¿ya? Pero todas las que tengan más lados, sí tienen diagonales. Perfecto. Seguimos. Diagonales. Ángulos interiores, ¿cierto? Son los ángulos formados por las intersecciones entre los lados consecutivos, ¿ya? Salen ángulos exteriores, ¿cierto? Ángulos exteriores son los ángulos formados por los lados y las prolongaciones de los lados de un polígono, de tal forma que el vértice de dicho ángulo es la intersección de estos. Ok, aquí nos vamos a detener un ratito, solo un segundito. Ya, por ejemplo, estos que estoy marcando ahora son ángulos interiores, ¿cierto? No hay mayor complicación en eso. Exteriores, yo tengo que prolongar uno de los dos lados. Por ejemplo, de esta esquina que está acá, puedo prolongarlo hacia allá, y este sería el ángulo exterior, ¿ok? Pero también de esa esquina que está ahí, yo podría prolongar el otro, este de acá, y este sea el ángulo exterior, pero da lo mismo porque este con este, que son los dos ángulos exteriores que podría formar en esa figura, en esta esquina de acá, espérame, lo voy a dibujar como para que se entienda, ¿ya? Estos dos ángulos exteriores miden lo mismo, ¿ya? No importa si lo tomo en este sentido o en el otro, ¿ya? Igual que acá podría ser este el ángulo exterior o podría ser este. Si se dan cuenta, como quedan opuestos por el vértice, da lo mismo cuál de los dos tomes, miden lo mismo, ¿ya? Oye, ahí como que queda una carita. Acá lo mismo, si yo extiendo el de acá, este será el exterior, o si extiendo este será el exterior, pero da lo mismo porque miden igual. Ya, listo. Ahí tenemos ángulos interiores y ángulos exteriores, ¿ya? La suma de los ángulos interiores de cualquier polígono, yo lo puedo calcular con una formulita que va a venir un poquitito más adelante, ¿ya? Ya. Ahí ya tenemos algunas definiciones: lados, vértices, diagonales, ángulos interiores, ángulos exteriores. ¿Hay más? Sí, hay un mundo de definiciones y por eso quizá a algunos les cuesta tanto geometría, porque son muchos conceptos, muchos teoremas. Entonces es harto contenido el que uno tiene como que acercarse ahí, ¿ok? Clasificación de los polígonos según la medida de sus lados. Ojo, no según la cantidad de lados, sino la medida. Tenemos que hay dos tipos de polígonos. Está el polígono regular y el polígono irregular. Polígono regular es aquel que tiene todos sus lados iguales. Este lado mide lo mismo, pues lo voy a hacer con el lápiz. Mide lo mismo que el lado de acá, lo mismo que este, ¿cierto? Y los ángulos interiores, si este midiese, no sé, 120, el de acá también, el de acá también, todos los ángulos interiores también son iguales, ¿ya? Ejemplo de figuras regulares, el cuadrado.
no importa el cuadrado que tú dibujes, siempre va a ser una figura regular. El triángulo equilátero es también una figura regular. Ya recuerden que el triángulo equilátero es aquel que todos sus lados son iguales y todos los ángulos interiores son de 60. ¿Ya? Son figuras regulares. Figuras irregulares es lo contrario. No todos los ángulos interiores son iguales y por ende no todos los lados miden lo mismo, ¿ya? Una figura irregular, por ejemplo, si es un hexágono, podría tener 5 lados que midan lo mismo, pero si hay uno que no mide igual, ya es una figura irregular, ¿ya? Uno está más asociado, ¿cierto?, a las figuras regulares, que son las bonitas, ¿cierto? Uno como que las asocia a que son simétricas, que tienen ciertas propiedades, ¿cierto? Uno encuentra más bonita, en general, los polígonos que son regulares, ¿ya? Este tipo de clasificación tiene esos dos tipos nomás, regular y irregular, cuando clasificamos según la medida de sus lados, ¿bien? Tenemos, tenemos, oye, estoy un poquito seco, dame un segundo. Ya, esa clasificación, ahora hay otro tipo de clasificación que es según la medida de sus ángulos. Se dice que es un polígono convexo, es convexo, son aquellos polígonos que poseen todos sus ángulos interiores con una medida menor a 180. Todas las que están dentro son menos de 180, ¿ok? Si se cumple esa condición, se dice que este polígono es convexo. Y nosotros generalmente trabajamos con polígonos convexos, ¿ya? Esta figura que está abajo es un pentágono también, al igual que el que está arriba. Cumple con la definición de pentágono porque tiene 5 lados. Pero no, yo creo que ustedes no están muy acostumbrados a ver un pentágono así o haber visto en enseñanza media un pentágono así porque no se trabaja mucho con ello, ¿ya? Generalmente nosotros trabajamos con figuras convexas. Y las otras, la que está abajo, es una figura cóncava, es un polígono cóncavo. Quiere decir que sea cóncavo, es aquel que al menos uno de sus ángulos interiores mide más de 180. Entonces, en este caso, ese que es alfa mide más de 180, ¿cierto? Recuerden que un ángulo de 180 es un ángulo extendido, ¿ya? Entonces, si está más abierto que eso, significa que está generando un polígono cóncavo, ¿ya? Cóncavo es como que hay un espacio entre medio, ¿ya? De hecho, yo me acordaba, creo que en la universidad, que la prueba para saber si era un ángulo, o sea, si tenías una figura cóncava, es que existía la posibilidad que tú, al juntar dos puntos de la figura, con un segmento, el segmento pase por fuera de ella, significa que era cóncavo. Aquí no importa dónde generen los puntos, si los unes, dos puntos de la figura, siempre este segmento va a pasar por dentro de la figura. Ahí es convexa. Repito, no es convexa cuando al hacer un segmento, parte de este segmento pasa por fuera de la figura. Voy aquí quedo como un ojito malvado. Ya, seguimos. Hemos visto hartas cosas. O sea, recordado en realidad, recordamos lo que un vértice, lado, diagonal, ángulo interior, ángulo exterior. Clasificación según sus lados, ¿cierto? Y teníamos triángulo, cuadrilátero, pentágono, hexágono, tal, la, la. Según la medida de sus lados, teníamos polígono regular, aquellos que tienen todos sus lados iguales, polígono irregular, aquellos que tienen al menos un lado distinto, y la anterior era según sus ángulos. Si todos los ángulos de la figura son menores de 180, entonces es convexo. Y si hay al menos un ángulo que es mayor de 180, entonces es cóncavo. ¿Ya? Perfecto. Generalidades en un polígono convexo de n lados. ¿Ya? Recuerden, convexo es como nosotros estamos habituados a trabajar con las figuras. Nosotros estamos habituados a trabajar con figuras convexas que son este estilo. ¿Ya? Hay una regularidades, estas son las dos regularidades que tenemos en este tipo de polígonos y nos pueden ser muy útiles a la hora de resolver algún ejercicio que tenga que ver con ángulos, ¿ya? ¿Qué regularidades tenemos? Primero,
sea n el número de lados de un polígono, entonces el número de diagonales que se puede hacer desde un vértice va a ser desde D, el número buscado, entonces el número de diagonales que se puede trazar desde un vértice está dado por la fórmula n-3. Desde un vértice, ojito. ¿Ya? Por ejemplo, si tenemos un cuadrado, desde esta esquina solo podemos trazar una diagonal, que es esta. ¿Por qué? Aquí la cantidad de diagonales sería 4 menos 3. Tiene 4 lados la figura, 4 menos 3 es 1. Veamos un pentágono. Desde esta esquina solamente, ¿cuántas diagonales puedo trazar? Puedo trazar una, dos diagonales. Y calza, porque aquí va a ser 5, que es la cantidad de lados, menos 3. Y 5 menos 3 es 2. Y justo son dos diagonales las que puedo formar. Y así puedo seguir y seguir y seguir y seguir y seguir, ¿ya? Esta es la cantidad de diagonales que puedes trazar desde una esquina, ¿ya? Obviamente esta figura tiene más diagonales, pero las tendría que trazar desde otro lado. Por ejemplo, desde aquí puedo trazar dos más, una, dos. Desde acá abajo puedo trazar dos, puedo trazar la que va hacia arriba, la que va hacia acá, y así puedo trazar varias, ¿ya? Pero repito, desde un solo vértice solo podemos trazar en un pentágono dos diagonales, una, dos. Número total de diagonales, de diagonales. Ah, total de diagonales, ya, porque esta es la que se puede trazar desde uno de sus vértices. Esta fórmula sí que nunca la ocupaba. Esta de acá, nunca la he tenido que ocupar. Nunca la he visto en un ejercicio. ¿Ah? Son quizás generalidades que... la de los ángulos sí que la he ocupado. La que viene después, esa sí que la he ocupado. Pero, bueno, después se la muestro. Ya, la cantidad de diagonales totales que se puede hacer viene dado por esta fórmula. ¿Ok? Vamos a hacer un pentágono y vamos a comprobar si es verdad. ¿Cuántas diagonales podemos formar aquí? Desde aquí, una, dos. Desde acá arriba también podemos dos. Una, dos. Desde acá podemos dos. Una ya está hecha y la otra va acá. Y desde acá abajo pues, también podemos generar las dos que ya están hechas. ¿Cuántas diagonales podemos trazar? Una, dos. Espérenme, hoy no puedo contar. Una, dos, tres, cuatro. Cinco diagonales podemos trazar. ¿O no? Son cinco, ¿cierto, chicos? ¿No? Sí, son cinco diagonales. Diagonales totales fueron cinco. Probemos si funciona. N es la cantidad de lados, ¿cierto? Sí. Entonces aquí va a ser 5 por 5 menos 3 partido 2. A ver. 5 menos 3 son 2, sí, sí, calza. Y aquí va a dar 2 partido 2, se cancelan y te queda 5 solamente. Calza. Las diagonales totales, por ejemplo, de un cuadrado son 2. Probemos para esa. Aquí sería 4 por 4 menos 3 partido 2. Aquí sería 4 por uno partido 2. 4 por uno es 4. 4 partido 2 son 2. Sí, calza. Calza toda, calza aquí. La total de diagonales que se pueden formar en una figura, entonces, viene dada por esa formulita que está aquí. Chiquillos, el PPT que estamos trabajando el día de hoy es el mismo del lunes. ¿A alguien aún le falta para que se lo envíe? ¿Hay alguien que no lo tenga, que no haya venido el lunes o que no lo haya descargado del WhatsApp? Porque igual está en el WhatsApp de ustedes. Porque después cuando hagamos ejercicio, si quieren revisar alguna fórmula, para que lo puedan hacer, digo, para eso ya. En el grupo está, ya. Gracias, Antonella. Listo, listo, listo. Convexo de en el lado. Ya, esta sí que la he ocupado, chicos. Esta sí que sí. Esta de acá la hemos ocupado. La he ocupado, perdón, la hemos. Me sumo a ustedes. Dice, suma de los ángulos interiores de un polígono. Ya, primero, un triángulo, solamente un triángulo. ¿Cuánto suman los ángulos interiores de un triángulo? Esta se la tienen que saber. No se la pueden no saber. ¿Cuánto suman los ángulos interiores de un triángulo? Bien, Josefa, son 180 grados. 180 te suman los ángulos interiores de un triángulo. Y de un cuadrado o cuadrilátero, ¿cuánto suman los ángulos interiores? Bueno, ya me respondió alguien por interno, pero quiero que alguien más, a ver si alguien más sabe. ¿Cuánto suman los ángulos interiores de un cuadrilátero? O de un cuadrado. De un cuadrado, si se sale un cuadrado, igual me sirve. Ya ahí me contestó alguien más.
Sí, son, hay alguien más, bien, 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 bien. 360 grados, ya. Y de un pentágono, alguien se la sabe si no ocupan la fórmula, si no ocupan la fórmula que está ahí. La del pentágono, por ejemplo, yo no me la sé. Yo no me la sé de memoria. Tendría que calcularlo con esta fórmula, pero ¿hay alguien aquí que se lo sepa? ¿Cuánto suman los ángulos interiores de un pentágono? Esa ya es más desconocida, ¿cierto? Desde el pentágono en adelante ya no sabemos cuánto suman los ángulos de adentro, ¿ok? Pero para eso tenemos esta formulilla de acá. ¿Qué hacemos? 180 se multiplica por, entre paréntesis, una resta que va a ser la cantidad de lados menos 2. ¿Ok? Entonces, para un pentágono, si yo quisiera saber cuánto suman los ángulos de acá, este más este más este más este más este, va a ser esto 180 multiplicado por 5 menos 2, es decir, 180 multiplicado por 3. Y 180 multiplicado por 3 son 540. Entonces, la suma de los ángulos interiores de un pentágono son 540. Repito, esto solo funciona para polígonos convexos, ya que son así como están en esta imagen, aquí, como ese. Si son cóncavos, como el que está acá abajo, no me sirve esta fórmula. Ahí ya tendré que ocupar otras técnicas para descubrir cuánto suman los ángulos ahí. Ya, ahí Noelia acaba de enviar el link de WhatsApp. Hay un grupo de WhatsApp donde están solamente ustedes, los de este segmento. Este es el segmento uno del preuniversitario. Así que si hay alguien que no esté unido, por favor apriete el link o guarde el link y después únase, ¿cierto? Para que puedan acceder, ¿cierto? Ahí van subiendo las guías que yo voy mandando acá. Y no sé, yo tengo una delegada, ¿cierto? Que en caso que pasase algo, espero que no pase nunca más algo, eh, ella avisaría así como, chicos, la clase de hoy no se va a hacer. ¿Ok? Uy, eso no debe haberlo dejado grabado. Eso no debe haber dejado grabado, pero bueno, pero nadie lo vea. Bien, entonces, seguimos. Convexo, convexo. Ya, listo. La suma de los ángulos exteriores de un polígono, en todo polígono, la suma de sus ángulos exteriores es siempre 360. Esta sí que no la sabía. Esta propiedad sí que no la sabía. No me la sabía, no. Sé que la he ocupado en algunos ejercicios y todo, pero no me acordaba de esta propiedad, que era para cualquier polígono convexo, siempre los ángulos de afuera suman 360. Ojo, que por ejemplo para este pentágono que está acá, el ángulo exterior no sería esto, ¿ah? Este de acá afuera, este no es el ángulo exterior. El ángulo exterior sería, yo tengo que prolongar uno de los lados, por ejemplo, podría prolongar este. Este es un ángulo exterior, ¿ok? Si yo sumo todos los ángulos exteriores de ese polígono, de un cuadrado o de un triángulo o de cualquier otra figura, me va a dar 360 grados. Buena esa propiedad, eso sí que no la sabía. Y está buena porque es una constante que se cumple para cualquier polígono y está fácil de recordar, digamos, ¿ya? Quizás esta formulita no se la puedan memorizar todo, no la puedan recordar todo, ¿ya? Ah, y hay un secreto para saber esta. Si todos se saben esto, hay un secretito que te permitiría recordar esta fórmula, o no la fórmula, te permitiría calcular cuánto, cuánto suman los ángulos interiores de un triángulo, de una figura cualquiera. Por ejemplo, voy a dibujar un hexágono, ¿ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Tú vas a partir desde una esquina y desde aquí vas a trazar todas las diagonales que puedas, pero solo desde esa esquina, ¿ya? Eliges una esquina, cualquiera, da lo mismo la esquina que elijas. Traza todas las diagonales que puedas. Ahí va una diagonal, ahí va otra, aquí va otra. Ya no puedo trazar más diagonales. Josefa, ¿cuántos triángulos pude formar aquí? ¿Cuántos triángulos se pudieron formar? Ay, me lo escribiste, perdón. Cuatro, sí. 1, 2, 3, 4. Entonces, la suma de los ángulos interiores de esa figura va a ser 180 por 4. Porque los ángulos, estos de acá suman 180. Estos de acá también suman 180, porque es otro triángulo. Este también suman 180. Y los de acá también suman 180. Entonces, si se dan cuenta, todos los que rayé justo, justo,
calzan con todos los ángulos interiores del hexágono que dibujé. Entonces, yo elijo una esquina, trazo las diagonales y digo, ya, ¿cuántos triángulos formé? Ah, formé cuatro. Entonces, los ángulos interiores de acá suman 4 veces 180. Ahí tienen otro secreto, otro tip. Si no se acuerdan de esta fórmula, pueden aplicar este secreto que acabo de darles acá. Ahora tienen que acordarse el secreto, sí. Y acordarse esa cuestión, si no, bueno. ¿Qué dice esta? Se puede determinar la medida de cada ángulo interior de un polígono regular. Ah, ya, pero esto es lo mismo, ¿cierto? Recuerden que un polígono regular, todos los ángulos interiores miden lo mismo. Entonces, si tú ya te sabes esta fórmula, ahí te da la suma total de los ángulos interiores. Si divides eso por la cantidad de ángulos que tiene la figura, te va a dar cuánto debería ser cada uno de los ángulos interiores. ¿Ya? Es como, si te sabes la de arriba, esta cae de cajón, ¿cierto? Aquí lo único que le agrega es que lo divide por n, ¿ya? Por ejemplo, aquí nosotros sacamos que el pentágono tiene 540 grados. Si 540 lo dividimos por 5, nos da 108. Significa que si ese fuese un pentágono regular, cada uno de los que está acá adentro debería medir 108, ¿cierto? Es como lógico, ¿cierto? Es bien lógico, tengo la suma interior de todo lo de adentro. Y es un polígono regular, tengo que dividir por la cantidad de ángulos que hay dentro nomás, ¿ya? Bien, quiero que hagan algún ejercicio, todavía no sale. No sale el ejercicio. Eh, no, generalidad en polígono. Ya, aquí sale un cuadrado. Es que esta la podemos contestar sin ocupar la fórmula, ¿eh? Pero podemos hacerlo, ¿cierto? ¿Cuántas diagonales se pueden hacer en un cuadrilátero cualquiera? ¿Cuánto, ¿Cuántas diagonales se pueden hacer en un cuadrilátero cualquiera? ¿Cuántas se pueden hacer? A ver, en un cuadrilátero. ¿No? ¿Nadie? En un cuadrilátero se pueden hacer una, dos, ¿cierto? La formulita de cuántas diagonales se podían hacer era esta. Esta es la cantidad de diagonales totales que puedo hacer. N por n menos 3 partido 2. ¿Ya la habíamos comprobado? Sí, sí creo que lo jugamos. Sería n, que es 4, por n menos 3 partido 2. Entonces, en este caso sería 4 por 1 partido 2 nos da 2. Calza, ¿cierto? La formulita. Ah, pero aquí dice número total de diagonales. Ah, este numerito iba acá, ¿no? ¿Ya? Las diagonales que podemos trazar desde una sola esquina es solamente una, ¿ya? Suma de los ángulos interiores del polígono acá son 360 grados, ¿ya? Y si comprobamos con la formulita era así. N por... No. N menos 3 por 180. Así era la formulita. La suma de los ángulos interiores era 180 por n menos 3 o n menos 2, no me acuerdo. N menos 2. Oh, me caí. Me caí. Aquí era n menos 2. Ya, n menos 2. Entonces acá sería 180, 180 multiplicado por 4 menos 2. O sea, sería 180 por 2 y 180 por 2 son 360. Calza. Suma de los ángulos exteriores de cualquier polígono, de cualquier cuadrilátero, 360. Medida de cada ángulo interior en caso de que el polígono sea regular. Un cuadrilátero que es regular solamente puede ser un cuadrado. Y aquí obviamente va a ser esta medida que está acá, dividida por 4. Y eso nos daría que son 90 grados cada ángulo interior de un cuadrilátero regular. Ay, Antonella me había respondido, pero no me llegó. Me llegó después el mensaje. O sea que me llegó mucho rato. Ya. Aquí comprobamos que algunas de las fórmulas funcionan por lo menos para cuadrilátero y funcionan para cualquier figura que ustedes quieran darse. ¿Ya? Ya, por fin. Pregunta de ejemplo. ¿Cuánto mide el suplemento de un ángulo interior en un pentágono regular?
Ay, señor. Ya calculamos si vuelven un poquitito arriba, ya lo hicimos. ¿Cuánto es el ángulo interior de un pentágono regular? Lo sacamos, ¿ya? Pero si no te acordás, si tuvieses que sacarlo de cero, recuerda, ya, esto es un pentágono regular, quieres saber cuánto es cada uno de estos ángulos y después a cada uno, o sea, a uno de estos ángulos sacarle su suplemento, ¿ok? Esto va a ser 180 por n menos 2 ya me acuerdo, dividido en este caso 5 o sea, dividido n. Ahí te va a dar cuánto es cada uno de estos, ¿ya? Reemplazando el n por 5. Y cuando ya tengas este angulito, le vas a sacar su suplemento. ¿Alguien se acuerda qué es el suplemento de un ángulo? ¿O dos ángulos son suplementarios cuando pasa qué cosa? ¿Cuánto deben sumar dos ángulos para que sean suplementarios? 60, 90, 120, 180. ¿Cuánto tienen que sumar? 360. ¿Me están escribiendo? A ver. Ah, ya la sacaron. Mira qué rabia. Ya, igual me están contestando. Ya, le voy a dar un par de minutitos. Le voy a dar solamente un minuto y medio a trabajar. Resolvemos en un minuto. Ya. Momentus, momentus. Tengo algunos votos por la B y hay otro voto por la C. Ok, ya. En este caso sería 180 multiplicado por 5 menos 2 partido 5. 5 menos 2 son 3. 180 por 3 es 540. Y 540 partido 5 me va a dar que cada ángulo interior acá debe ser 108, si no me equivoco. Si lo saqué, recién lo saqué esto. Sí, 108. Entonces tengo que sacar el suplemento de 108, o sea, cuánto le falta para llegar a 180. Y 180 menos 108 son 72 grados. Esa es la respuesta, por lo tanto, aquellos que me dijeron la B están en lo correcto, ¿ya? Recuerden que no me estaban pidiendo solamente cuánto medía el ángulo interior de un pentágono regular, sino que me estaban pidiendo el suplemento de ese ángulo, ¿ya? ¿Cuánto le falta para llegar a 180? Otro ejemplo, ¿cuál es el número de lados de un polígono si de cada uno de sus vértices se pueden trazar 12 diagonales? Ya, igual está rebuscada, pero tiene que ver con una de las formulitas que vimos. De hecho, está en esta página de acá. Está en esta página de acá. Sáquenle pantallazo si necesitan. Se las voy a mandar por interno aquí. La ronda. Ya, ahora sí. Ahí les mandé por interno, chiquillos, la fórmula que necesitan, ¿cierto?
¿Cuál es el número de lados de un polígono si de cada uno de sus vértices se pueden trazar 12 diagonales? Ay, ay, ay. Igual por las alternativas se puede hacer por descarte, ¿ah? Si no te sabes la fórmula, igual podría contestar esta pregunta, pero obviamente no va a salir una pregunta así. No va a salir una pregunta así en la paz, como para repasar lo que acabamos de ver, ¿no? Fíjate que vengo, caí en el barro. ¿Qué pasó, Millaray? Algo estaba comentando, se le activó el micrófono, parece. Ya, vamos a contestar aquí. ¿Cuál es el número de lados? Dígame la alternativa, ¿cuál creen? Sin ocupar la fórmula, si es que no la alcanzaron a ocupar. Desde una de las esquinas, yo voy a ser capaz de generar 12 diagonales. Son hartas, ¿ok? Entonces, ¿cuántos lados debe tener el polígono para que desde uno de sus vértices puedan trazar 12 diagonales? Pregunta, ¿puede tener el polígono 12 lados exactamente? Si yo desde una esquina puedo trazar 12 diagonales, ¿puede calzar esto, no? No, No, ¿cierto? No puede calzar, pues ¿cómo desde una esquina voy a sacar justo la cantidad de diagonales como lados tenga? Estamos claros que la cantidad de lados es mayor a la cantidad de diagonales que puedo formar. Entonces ahí solo me queda una opción. Por puro descarte ya podían llegar a cuál era la alternativa correcta aquí. Puro descarte. 15, sí, 15, 15. Y si ocupaban la formulita que les acabo de mandar por el chat, tenían que ocupar la de arriba. La de arriba dice que la cantidad de diagonales que se pueden sacar desde un vértice son n menos 3. N menos 3. Entonces, aquí hubiera sido que n menos 3 iba a ser igual a 12. El 3 pasa al otro lado sumando y va a quedar 12 más 3. Entonces va a ser que el n vale 15. Listo. Pero no tenía sentido el otro. ¿Cómo va a tener cuatro lados si puedo sacar 12 diagonales, 9, 10? No, estas no calzan ni por si acaso. Uno puede ser confundido con el 2, pero con las de abajo sí que no. ¿Ok? Ya, chicos. Chicas. Sí, 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 bien, Natana. Justo lo que dice, eso era. Vamos a hacer una pequeñísima pausa y a la vuelta, espérame. Primero que todo, pausa. Continuamos con el siguiente ejercicio. En la figura adjunta dice ABCDE es un pentágono regular. Ya sabemos cuántos son los ángulos interiores, ¿ah? Espero, espero que ya sepamos, ¿cierto? ¿Cuántos son? A ver quién se acuerda del ejercicio anterior. ¿Cuánto es un ángulo interior de un pentágono regular? ¿Quién se acuerda? ¿Quién se acuerda cuánto da uno de estos, por ejemplo, este de acá, o este de acá, o este de acá? Si es un pentágono regular, todos los que estoy dibujando miden lo mismo. ¿Cuánto daba en el anterior? A ver, en el de acá. Aquí salía. Eso mide cada ángulo interior. ¿Ya? Bueno, ya ahí tienen la pista. Ya, listo. Y nos preguntan por la medida del ángulo DFC. DFC. ¿Ok? Del que está marcadito, justo el que está marcadito, ese es el DFC. Aquí le vamos a poner X. A poner X. Este me están pidiendo. ¿Ok? Ya, chicos. A darle, a ver.
Elena, ¿estás ahí? Elena, ¿estás por ahí? Elena Cuevas. Ya. ¿A alguien se le ocurrió cómo hacerlo, Josefa? ¿Cómo llegaste a esa alternativa? Eh, Primero vi que, o sea, ese triángulo, el ángulo, tanto un triángulo, que era el CDF. ¿Ya? ¿Ya? Ese triangulito pequeñito, ¿qué pasa con ese? Como los ángulos interiores de un triángulo son 180, le resté 108 y eso me dio 72. Y el 72 lo dividí a la mitad y me dio 36. Bien, 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 Josefa, sí. Pero ahí yo creo que te refieres a este, sí, a este ángulo de acá, a este triángulo, ¿no? Sí, Sí, a ese, ya, o sea, el otro era igual. sí, porque El, este de acá, por ejemplo, este de acá, sabes que suma 180 completo, pero este de acá no suma, este de acá no es 108, ponía el de acá tampoco es 108. no, yo lo vi con el CDD. Tomé C, ese triángulo en cuenta. D, ah, ya, ya, es lo mismo, sí, 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 es lo mismo, sí, perdón, te había escuchado mal. Tú dijiste con este triángulo entonces. Sí, Ya, perfecto, muy bien. Entonces tú dijiste ya, este de acá arriba es 108. ¿Y cómo llegaste a la conclusión de que el de acá y el de acá tienen que ser iguales? lo inferí, pero después hice traté de como comprobarlo con los demás ángulos y me dio. O Ya, sea, es después saqué una el cuadrado de abajo, no un cuadrado, pero traté de que ese cuadrilátero. cuadrilátero de abajo diera 360 y me dio. Ya. Ahí, Josefa, es correcto que esos dos ángulos son iguales, pero ¿sabes cuál es la razón? ¿Mm? Si este es un polígono regular, significa que este lado de acá es igual al de acá, po. Y es igual al de acá, al de Ah, acá, al de acá. ¿Sí? Porque es regular. Todos los lados miden lo mismo. Entonces, si en ese triángulo esos dos lados miden igual, este de acá mide igual acá, este ángulo de acá va a medir igual al que está allá. Así que fue una buena decisión hacer eso. Entonces aquí tu 180 le restaste el 108, bueno, ya lo habíamos hecho en el otro ejercicio en todo caso, tú das 72 y dijiste 72 lo dividimos en 2, ¿y eso cuánto te da? 36, ¿o no? sí, Sí, 36. 36. Entonces el de acá pequeñito, hoy no me alcanza ya con la, es que no me, es muy pequeña la figura, pero yo voy a hacer un poco más del gasto. Ya. Este de acá entonces 36 y el de acá también 36. Ya, perfecto. Perfecto que ese sea 36, 36, ya. Pero aún no determinamos que ¿qué hiciste ahora? Es que
el triángulo CDD es igual que el CDE. Sí, Entonces el ángulo que está en C igual iba a medir 36. ya, espérame. Voy a borrar acá un poquito esto por mientras. Esta esquina de acá, tú dices, igual es 36, esta de acá, Sí, porque la de acá es 36. sí, Sí, bien, 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 bien. Sí, es correcto. Entonces, el X ahí, obviamente, es lo que le falta 72 para llegar a 180 y lo que le falta es ese ángulo de ahí. Muy bien. Bien, Josefa. ¿Sabes qué? Me estaba calentando la cabeza, no se me ocurría. Pero hasta que dijiste eso, se me... Ya, buenísimo. Muy bueno, muy bueno. Muy bueno. Excelente. Hay veces que igual la manera de ejercicio, chicos, que van a ganar, ¿eh? Eso que sea profe de matemática no asegura nada. Hay a veces que no se te ocurre nada más. No, esto está muy, no sé, es muy mecánico. Me gusta más que ocupen el ingenio, ¿ya? Porque aquí, ¿cuánto suman las medidas del ángulo interior de un polígono a 7 lados? Ocupar la formulita, ¿cierto? Entonces, ¿para qué? El número diagonal que se puede trazar. ¿Cuánto suman las medidas de los ángulos exteriores de un hexágono? Ya, está de memoria, esta es pura memoria, no hay fórmula acá. Es un número nomás, solamente es un número. ¿Cuánto suman las medidas de los ángulos exteriores de un hexágono? Recuerden que para el hexágono, cuadrilátero, pentágono, heptágono, octágono, cualquier polígono convexo, la suma de los medios, de las medidas exteriores siempre da una misma medida. ¿Cuál es esa medida? La suma era un número nomás. No va cambiando según la figura aquí. Están escribiendo, a ver, a ver, a ver. Bien, Benja. Bien, Josefa. Bien, Antonella. Sí, aquí da independiente de qué figura sea, siempre, siempre van a sumar los ángulos exteriores 360. Si no te acuerdas, hazlo con el cuadrado. Dibújate un cuadrado y tú dices, ya, si este mide 90, el de acá afuera también mide 90. Este de acá afuera también 90, este de acá afuera también 90 y este también 90. ¿Cuánto es 90 más 90 más 90 más 90? 360. Eso se cumple para todas las figuras, ¿ok? Ya, excelente. Ya, no, dejamos hasta acá nomás. No es que terminemos la clase, sino que esta guía aquí se acabó, ¿ya? Quiero hacer un par de ejercicios, pero voy a la grabación y vamos a trabajar con este archivo que les acabo de subir, ¿cierto? Que se llama MA Polígonos y Cuadriláteros, ¿ok? No se guíen del dibujo, el dibujo puede ser engañoso, ¿ok? Pareciese que es algo, pero quizás no es justo lo que piensan ellos, ¿ya? Puede que calce justo, pero puede que no, ¿ok? Así que les voy a dar 3 minutitos y me dicen cuánto mide X en ese caso, ¿ok?
Tenía razón. A ver, ¿quién me lo había enviado? Benjamín, yo creo que usted lo hizo al ojo nomás, pero tenía razón. Lo resolvemos en un minutito más les doy para que lo piensen, jueguen un poquito ahí con los números y lo resolvemos ya. Un minuto. Sí, Josefa. Aquí al ojo alguien podría decir, esos son 90, nadie me lo va a negar. Y eran 90 efectivamente, ¿ya? Pero obviamente recuerden que las imágenes son representativas, no están hechas a escala, ¿ok? Ya. En este caso, podíamos hacer la misma deducción, ¿cierto? Que hicimos acá, que Josefa aquí nos ayudó en el ejercicio anterior, que ese triángulo que está acá, primero yo puedo sacar cuántos son estos ángulos interiores, los puedo sacar, ¿cierto? Porque es un hexágono regular, ¿ya? Entonces, la suma de los ángulos interiores va a ser 180 por 6 menos 2, o sea, va a ser 180 por 4. ¿Cuánto van a dar la suma de los ángulos interiores? Y 180 por 4 ya lo tenía listo, ¿ya? Son 720. Y 720, si yo lo divido por 6 me da cuánto es cada uno de estos. Y da 120. Por lo tanto, si el de acá arriba es 120 grados y este triangulito es isósceles, porque tiene dos lados iguales, por lo tanto tiene dos ángulos iguales también, entonces, lo voy a hacer un poquito más pequeño esto. Este angulito de acá va a tener que medir 30 y este angulito de acá también va a tener que medir 30 para que sumen 180, ¿ya? Si ese mide 30, este de acá va a tener que ser 90. Recuerden que estos dos juntos tienen que dar 120, ¿ok? Voy a anotar de nuevo esa cuestión. Esos dos tienen que dar 120. Por lo tanto, ese de ahí es 90. Ya, ahí estamos. ¿Qué otra conclusión podemos sacar? Entonces, ¿qué nos falta? ¿Qué nos falta ahí para determinar X? Eh, Oye, ahora me olvidé cómo lo hice. ¿Cómo lo hice? Ese es 30, ese es 30, ese es 120, el de allá es 90. Ah, ya. Igual podían concluir, ¿cierto? Que se podía pensar, ¿cierto? Pero también es verdad que esta diagonal, al atravesar y cortar la figura justo la mitad hacia la derecha y la mitad hacia la izquierda, esto que era 120 en esa esquina de acá arribita, lo va a partir 60-60. Esto va a ser 60 y esto va a ser 60. ¿Ya? Y ahí sumado dan 120. Por lo tanto, 60 más 30 más cuánto de 180, esto debe ser 90. Y como el X es el suplemento de este 90 que está acá, 90 más X tiene que dar 180 y eso hace que ese valor de ahí sea 90. ¿Ya? Reitero en este tipo de ejercicios, no se basen solamente, es un buen, o sea, es un ejercicio, ya la figura parece ser tanto, pero recuerden, esta parece que está hecha a escala, pero no todas las figuras están así que no se fíen de eso, ¿ok? El cuadrilátero es de 360. ¿Cuál cuadrilátero? ¿Este pentágono que está acá? ¿O este que está acá? Dices tú, este. Ah, nada, ok. Ya, perfecto. Listo. Otro. Oye, ¿por qué está resolucionado? No miren, no miren. Vamos a borrarlo. Lo hubiera ocupado en algún momento. A ver. Ya, está bueno. Está bueno. Vamos aquí a sacar esto. Vamos a sacar esto.
Recuerden, estamos trabajando con el M, ¿cuánto era? MA polígonos cuadriláteros. MA polígonos cuadriláteros. Así se llama este archivo de los que les envié. Ya, ahí tienen otro. Está bueno este. Dice el pentágono regular de la figura, ¿cuál es la medida del ángulo alfa? Ya, nos dan que es regular y es un pentágono. ¿Ok? Ya, a laburar. Del pentágono ya sabíamos cuánto eran los ángulos interiores, ¿cierto? Ese lo habíamos sacado antes. Cuando tengan su respuesta, me la van dando por chat, por favor. Ahora sí que sí. Tengo solamente una respuesta. ¿Alguien más pudo determinar cuánto mide ese ángulo alfa? Parece que me están llegando más respuestas. Ya, tenemos dos respuestas. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Tengo de momento dos votos por la D. D. Eso mide alfa. La medida del ángulo alfa, ojo que es esta de acá, ¿cierto? La D también no hay. Vamos a ir revisando, ¿ok? Se enredó. Ok. Pregunta, ¿cuánto suma este ángulo de acá, que es un ángulo interior? O este de acá, o este de acá. ¿Cuánto suman? O sea, ¿cuánto suma? ¿Cuánto es un ángulo interior de un pentágono regular? 108. Correcto, ¿cierto? Ya lo habíamos ocupado en anteriores ocasiones. Entonces, vamos, falta la pizarra, acá está. Ya. Entonces, acá tenemos que esto es 108 grados. ¿Ya? Y por la misma razón que hemos trabajado en la anterior, este triángulo es isósceles, este lado igual a este, por lo tanto, lo de acá es igual a lo de acá, en ángulo, ¿ok? Es isósceles y esos dos son iguales. 108 para llegar a 180 son 72. 72 dividido 2 son 36, por lo tanto, este de acá es 36 y este de acá también es 36, ¿ya?
Similar a eso, podemos hacer el triángulo del frente. Ocurre exactamente lo mismo. Este es 108, este es 36 y este es 36. ¿Ok? Y ahora recordemos que esta esquina es la esquina de un pentágono, por lo tanto ahí va a ser 108, va a ser igual a 36 más alfa más 36. 36 más 36 son 72. 72. ¿Ok? Por lo tanto, aquí el resultado va a ser 108 menos 72. Y 108 menos 72 nos va a dar ese segmento alfa. Y eso es... tu. Se equivocaron. Aquí era 36. Alfa mide 36 grados. La suma de este pequeñito de acá con el de acá es 72. Pero recuerden que nos están pidiendo alfa y estos tres juntos no dan 180. Estos tres juntos dan 108. ¿Ok? Entonces ahí tenemos que el alfa tiene que ser 36. ¿Ya? ¿Alguna duda? ¿Duda con este? ¿Duda, duda, 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 duda? Uy, que se borró un 6 que no quería que se borrara. El ángulo central. ¿Qué tendría que hacer con eso? Eh, este es el ángulo que me están pidiendo. Este, ¿cierto? Y yo sé que estos tres juntos hacen justo la esquina de un pentágono. Y la esquina de un pentágono, o sea, el ángulo interior de un pentágono, tiene que dar 108. Esos tres juntos, 36 más alfa más 36, tiene que dar 108. Ah, ahí te hizo el clic, ¿cierto? Ahí hizo el clic. No lo pensó así. Ajá. Ujú, ujú, ujú. Ah, puede pasar, ¿cierto? Podría pasar. Era solamente eso, ¿ok? Bien, excelente. Último exercise. A ver, último exercise. Bisectrices de los respectivamente. Entonces el ángulo X mide. ¿Saben lo que es una bisectriz? Porque es lo único extra que necesito acá, ¿no? A ver, necesito X, te dan S, CM y MA son bisectrices. CM y MA son bisectrices. No, parece que necesitas un dato extra aquí. Necesitas otro dato. Necesitas otro dato aquí. Porque dice que la figura en cuadrilátero. ¿Y? No, no, este me faltan. No, no, te lo vamos a dejar aquí. Ya, este sí lo podrían hacer. Este sí lo podrían hacer. Te dan la medida de alfa, te dan la medida de beta, alfa y beta te dan. Y te dicen el valor de x más y por un medio. Eso están preguntando. X más y por un medio. Va a tener que sacar cuánto mide x, cuánto mide y, em, y sacar con eso lo que te están pidiendo que es x más y por un medio. Ya. ¿Cuánto tienen que sumar todos estos chiquillos, los que estoy marcando acá? La única pista que les voy a dar. ¿Cuánto tienen que sumar todos esos que están ahí? 360, ¿ya? Porque son los ángulos interiores de un cuadrilátero. Entonces tienen que sumar 360, ¿ya? Ya, esa es la pista que le voy a dar. 2 minutos y resolvemos.
Un minutito más y revisamos. Ya, vamos a ir resolviendo. Tengo un solo voto por la E, no sé si alguien más alcanzó a terminarlo, ¿ya? Ya, vamos a responder rapidito porque estamos en la hora, ¿ok? Bien, te dicen que el alfa son 60, este 60, beta 100, está acá 100, ¿ok? Listo. Si alfa mide 60, el de acá adentro tiene que medir 120. ¿Por qué? Porque esos dos son suplementarios, suman 180, forman un ángulo extendido. Si el beta de acá es 100, este tiene que ser 80 para que también sumados den 180. Bien, los ángulos interiores, x más y más 120 más 80, me tienen que dar 360. Y justamente a mí me están pidiendo cuánto es eso partido 2, x más y partido 2. Si despejo x más y lo divido por 2, voy a tener cuánto es la respuesta, ¿ya? 120 más 80 aquí son 200 grados. Entonces, 200 más x más y es igual a 360. El 200 está sumando, lo paso restando, y me va a quedar que x más y es 360 menos 200, eso es 160, ¿ya? Y ahora, x más y lo voy a multiplicar por un medio o lo voy a partir por 2, que es lo mismo, voy a partir por los dos aquí, ambos lados. Esto partido 2 va a ser 160 dividido 2, o sea que x más y partido 2 es lo mismo que 80. Bien ahí, a quien votó por la alternativa E. Esa era la respuesta para la pregunta número 2 que está aquí en pantalla. Bien, ¿dudas de este? ¿Hay alguna duda de este ejercicio? ¿Alguna parte del desarrollo que se hayan perdido o se entendió bien? Se entendía bien, profe. Muchas gracias. Bien, chicos, lo dejamos hasta aquí y nos vemos el próximo lunes, ¿ya? Que tengan un excelente fin de semana, ¿cierto? Y nos vemos. Cuídense. Chau, 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 chau. Ya, profe, que Chao, esté bien. profe. Chau, Chao, chau. profe, que esté bien. Y es que traen todas las clases, por favor. Sí, lo voy a hacer, lo tengo que hacer. Tengo que subir las plataformas, la plataforma, la guía. Nos vemos, chicos.